presente a nuestro ponente de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Villarroel, quizá alguno me conoce, soy profesor acá del Departamento de Física. Bueno, yo hoy vengo a presentar con usted a Rafael Suárez Carvajal. Él es ingeniero biomédico de la Universidad del Paraíso, parte de la tercera generación de ingenieros biomédicos de Chile. En su carrera principalmente ha destacado en la instrumentación científica, médica, perdón, con énfasis en sistemas de monitoreo. Ha trabajado en empresas como Emisur, AD Instrument, y en la actualidad se encuentra trabajando en la filial de equipos médicos de la empresa Drager, con sede en Andover, Estados Unidos, cerca de Boston. En la actualidad se dedica a la dirección de desarrollo de productos del área de monitoreo de esta empresa. Bueno, y sin ir más lejos, lo dejo a ustedes, a Rafael con ustedes. Okay. Hola, muy buenos días. Primero que gracias por tenerme acá. Una bonita experiencia también ver gente joven en todo este tema. Como decía Roberto, yo soy de la tercera generación de ingenieros biomédicos, cuando la carrera partió en la Universidad del Paraíso el año 2001. Y por así decirlo, yo entré a la carrera, y alguna gente se puede relacionar con eso, sin saber qué es lo que iba a estudiar. Y es un tema que es súper, cuando uno sale, 18 años, qué es lo que quiere estudiar y todo. Y a mí me llamó la atención ingeniería biomédica porque en el momento en cuando estaban vendiendo la carrera, decían, no, ustedes van a tener mucha experiencia con respecto a equipamiento médico, van a aprender a cómo diseñar equipos médicos, van a aprender a cómo trabajar en los hospitales, en la parte de ingeniería clínica. Y la verdad es que cuando pasé todo el tema de ingeniería biomédica, ingeniería civil biomédica, me titulé el año 2010. Mi primera experiencia fue en investigación y desarrollo, en el cual estuve trabajando durante 3 meses en un FONDEF, en el cual estaban haciendo un tipo de investigación para poder hacer la medición de glucosa de manera no invasiva. Lo cual resultaba súper interesante, pero después de 3 meses me terminé yendo a la parte privada. Y en la parte privada, como decía Roberto, yo pasé por distintos puntos, siempre focalizado en el área comercial, pero mi interés siempre fue en el área de investigación y desarrollo, en lo cual en algún momento dentro de la carrera pude volver a hacer ese loop para poder integrarme, para ver temas de desarrollo de equipamiento médico. Ahora me encuentro hace 13 años ya trabajando en la empresa Drager, como director de Product Management. ¿Qué es lo que es Product Management? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte del diseño de estrategia de portafolio con respecto a los equipamientos que van a ser distribuidos a nivel global, lo cual viene mucho con respecto al tema de cómo vamos a captar, cuáles son los intereses del cliente, cuáles son las tendencias del mercado, para lo cual va a pasar todo el tema de ingeniería para poder llegar a ciertos resultados. ¿Okay? Y ahora la focalización de la charla va a ser más que nada de cómo pasamos por todo el tema de ciclo de desarrollo y también cómo el esquema ha cambiado durante el tiempo con la introducción de nuevas regulaciones, en las cuales van más focalizadas a poder ver cuál es el nivel de riesgo que se tiene con respecto a este equipamiento médico al momento de ser instalado en los distintos hospitales. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a hacer una pequeña pincelada con respecto a qué es lo que es el ciclo de desarrollo de equipamiento médico. Después de eso vamos a ver tipos de regulaciones y también vamos a tocar punto con respecto a Chile, porque es una situación más o menos especial. Y después de eso, cuáles son los desafíos que se tienen para los ingenieros biomédicos actualmente, el nivel de competencias que son necesarias para poder llegar a ese punto. ¿Ok? Ahora, como ustedes van en primer año, entonces tenemos que primero hacer la definición de qué es lo que es un equipamiento médico. Un equipamiento médico es cualquier tipo de dispositivo en el cual ustedes van a poder hacer algún tipo de diagnóstico, tratamiento, pero sin medicamentos. Más que nada para poder obtener cierto nivel de señales o cierto nivel de información que van a guiar el tema del tratamiento del paciente o diagnosticar cierto tipo de enfermedad. Ahora, algunos ejemplos de eso se encuentran en esta parte de acá, pero realmente va a depender mucho de cuál es el nivel de complejidad que se van teniendo con respecto a los equipamientos, ¿ya? Hay algunos que son muy simples, como podría ser un esfingomanómetro, lo cual nosotros tenemos cierto nivel de tubería, un estetoscopio, como para poder ver el nivel de presión que tiene la persona, y podemos llegar a temas muy complejos que podría ser un resonador magnético, monitores de pacientes en la UCI, bombas de insulina, en los cuales sí tiene un nivel de tratamiento que pueda incurrir en algún momento a daño de paciente, ¿ya? Ahora, cuando pensamos con respecto al desarrollo de equipamientos médicos, esto es algo que se utiliza en la industria muy frecuentemente, que es cuál es el ciclo de vida que se tiene con respecto al equipamiento médico.
¿Ya? Porque este ciclo de vida es bastante marcado por distintos hitos, en los cuales vamos a pasar primero por, oye, tengo una idea. ¿Cómo esa idea se ajusta con respecto a las necesidades de mercado? ¿Cómo se ajusta con respecto a los estándares de cuidado actual? Y después de eso, ¿cómo vamos a llegar a desarrollar ese nivel de tecnología? Entonces ahí también empieza todo el tema de partnership que se tienen con respecto a ciertos ciclos de investigación y desarrollo, ciertas universidades que se encuentran siendo o marcando cuál vendría siendo el estado del arte con respecto a ciertos tipos de mediciones para poder llegar al desarrollo. Después de eso viene toda la parte de testeo, validación con respecto a lo que nosotros queremos hacer. Después la parte del lanzamiento, introducción al mercado, en lo cual también lleva el tema de poder pasar los distintos agentes regulatorios. Y después la parte de monitorización. Como toda empresa de equipamiento médico se tiene que encontrar bajo cierto nivel de regulación, se tiene que hacer un monitoreo de distintos equipos que se encuentran dentro de una utilización clínica para ver de que no se encuentre generando algún tipo de falla y se tenga necesario hacer algún tipo de recall. ¿Ya? Ahora, si desglosamos estos distintos hitos, ya pasamos a la parte de idea y desarrollo, el paso cero, el más fundamental de todo, es primero que nada entender cuál es el estándar de atención y el estado del arte. ¿A qué se refiere una con respecto a la otra? El estándar de atención se marca por cuáles son los procesos actuales por los cuales se encuentra diagnosticando o entregando algún tipo de tratamiento a los pacientes. Se encuentra como estable, es lo que se encuentra en los hospitales, por ejemplo, los procesos clínicos. ¿Ya? Con ese entendimiento también podemos dilucidar cuáles son las necesidades que se encuentran teniendo en ese momento los distintos actores. Y el estado del arte es más que nada un análisis externo, un análisis con respecto a distintos tipos de dispositivos que se encuentran actualmente en el mercado para poder hacer el mismo tipo de medición. Para poder colocarles un ejemplo, ¿conocen lo que es un saturómetro? Medición de saturación. ¿Ya? Los saturómetros se encuentran ya utilizados más o menos unos 30, 40 años actualmente en el mercado. ¿Ya? Cuando se empezó a hacer la investigación con respecto a eso, la manera de poder medir niveles de oxigenación en los pacientes era a través de exámenes de sangre, con lo cual no tenía una medición continua y siempre se encontraban los sistemas de hipoxia en el cual el paciente podía caer en algún tipo de evento grave. ¿Ya? En ese momento se encontró la necesidad de poder ver de manera continua, siendo que no va a ser siempre exacto. En la saturación ustedes van a estar viendo un porcentaje de saturación versus lo que vendría siendo el nivel de oxigenación real por examen sanguíneo. Entonces, hay cierto nivel de relación, ustedes van a poder ver tendencias, pero de la misma forma se llegó al pensamiento de, hey, necesitamos hacer esto, el estándar de atención, necesitamos ver el nivel de oxigenación en sangre, el estado del arte era solamente toma sanguínea, con lo cual llegó la parte de innovación para poder hacer la parte 2, que es identificar la necesidad clínica. Necesitamos hacer medición continua, con lo cual se empezaron a idear distintos tipos de cosas. En ese tiempo la empresa que se llamaba Nellcor, recientemente adquirida por Medtronic, idearon un algoritmo a través de optofotometría para poder, optoespectrofotometría, perdón, para poder hacer la medición de dos tipos distintos de forma de onda para poder sacar un valor, que es el nivel de saturación de la sangre. ¿Ya? Pero para poder corroborarlo fue necesario primero hacer un prototipo, un concepto con el cual se pudiera hacer el testeo. Entonces, con esa misma idea, desarrollaron una versión muy rudimentaria con respecto a lo que querían hacer. Pero después de eso, tenían que pasar a probar la parte de validación. Validación consta de distintos tipos de cosas. Voy a seguir el mismo ejemplo que teníamos con respecto a saturación. ¿Ya? Cuando llegamos al tema de la medición de saturación, nosotros tenemos requerimientos con respecto a cómo se tiene que hacer la medición. Oye, necesitamos un sensor que tenga cierto nivel de electrodo, se tiene que tener una forma de onda con una longitud de onda de cierta especificación. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos verificarlas con distintos tipos de mediciones, por así decirlo. ¿Ya? Pero cuando tú ya tienes ese nivel de experimentación, necesitas pasar a la validación directa, en lo cual necesitan empezar a tener datos con pacientes, empezar a hacer las pruebas con los cuales pudieran ver la correlación de oxigenación sanguínea versus los datos que se estaban obteniendo a través de la saturación, y con lo cual poder ver el nivel de correlación que se estaba teniendo de un punto al otro. Con lo cual, la empresa esta Nellcor empezó a hacer variaciones con respecto a ese algoritmo para poder tomar la medición más aproximadamente real, como para poder ver las tendencias con respecto a lo que se estaba teniendo.
Ahora, pasa un tema con respecto a usabilidad. ¿Qué es el concepto de usabilidad? Es cómo el usuario va a poder interactuar con el dispositivo de una forma de que no aumente el nivel de riesgo en la utilización del dispositivo. Siguiendo el mismo ejemplo de saturación, ¿ya? En el momento en que se hicieron las pruebas de usabilidad, lo primero era, ¿cómo se coloca el sensor? El sensor se encuentra correctamente ajustado. ¿Cómo se encuentra la luz externa afectando los niveles de medición que se estaban haciendo? ¿Cómo el usuario va a poder asegurar de que el tipo de medición pueda ser repetida para todos los distintos pacientes que se estaban teniendo dentro del hospital? Con lo cual llegaron a un diseño que te diga, oye, esta es la forma más fácil de implementación, de una forma en que se pueda hacer de la manera más repetitivamente posible para poder llegar a los resultados que nosotros esperamos. Y después de eso pasó el testeo contra estándares. Ahora, esto pasa mucho después con respecto a este tipo de cosas. Por lo general viene primero la parte de innovación, utilización masiva después de la parte de validación, y después de eso se colocan las barreras de guardia, por así decirlo, para que se mantenga cierto nivel de estándar de calidad con respecto a las mediciones, ¿ya? O sea, estas empresas, por ejemplo Nellcor, que en algún momento se separó y generó dos distintas empresas, Nellcor y Masimo, que son consideradas actualmente el gold standard con respecto a la medición de saturación, tienen también mucha competencia con respecto a otras empresas que vienen. Porque en nivel de tecnología, el poder desarrollar ese tipo de tecnología no es muy difícil, por así decirlo. O sea, el poder llegar a la medición de por sí no es difícil. Lo que es difícil, cuáles son los algoritmos que se utilizaron para ajustarlo de una manera que llevara a cierto nivel de correlación, ¿ya? Es ahí donde se encuentra la diferencia. Y los testeos contra los estándares te dice cómo se tiene que testear para asegurarte que se encuentre dentro de ese rango de medición con cierto nivel de precisión, con los cuales los clínicos puedan seguir utilizándolo dentro de su estándar o de su estándar de retención, ¿ya? Después de eso pasamos a la parte de lanzamiento del mercado. Se hizo el prototipo, se testeó el prototipo, se llegaron los resultados en los cuales dicen este dispositivo es apto para utilización clínica. Pero para poder llegar a los distintos tipos de mercado, lo que se tiene que hacer es pasar agentes regulatorios, los cuales van a recibir toda tu documentación, van a poder verificar cuáles fueron tus requerimientos de entrada, cuáles son tus requerimientos resultados de salida, y con respecto a eso dicen si es seguro para la utilización en cierta población, ¿ya? Ahora, en la parte de regulación vamos a ahondar un poco más avanzado en la presentación, pero es un mecanismo que tienen los distintos países para poder aprobar y permitir la comercialización de dispositivos médicos en ciertos países, viendo más o menos cuál es el nivel de riesgo que se tiene con respecto a la utilización. Después de eso, la parte de comercialización depende mucho de los distintos tipos de empresas y también de cuáles son las cosas que son la necesidad del hospital. Y después la parte de monitorización y seguimiento es lo que nosotros llamamos post-market surveillance. No sé si alguno de ustedes ha escuchado con respecto a los recall que tienen ciertos equipos médicos. ¿Nunca han escuchado eso? Ya. Un recall es cuando un dispositivo en el cual ya ha sido instalado y vendido masivamente empieza a recibir cierto nivel de reclamos en los cuales se tiene que hacer un análisis con respecto a esos reclamos para ver si es que ha cambiado el perfil de riesgo que tiene el dispositivo, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Y voy a colocar un ejemplo muy cercano. Esto pasó el año pasado, bueno, 2 años atrás. No sé si ustedes conocen la empresa Philips, ¿ya? Tienen distintos equipos de home care y también tienen distintos equipos para utilización en el hospital, ¿ok? Unos dispositivos que ellos se encontraban vendiendo en ese tiempo era un ventilador mecánico para la utilización en la casa, ¿ya? Para personas que generan apnea del sueño, se colocan una mascarilla para ayudarles a poder respirar mejor. En algún momento, la FDA, un agente regulatorio de Estados Unidos, fue a hacer una visita a Philips allá y se empezaron a dar cuenta que en los datos de post-market surveillance había muchos reclamos de clientes en los cuales acusaban de que había un líquido de la máquina metiéndose en el circuito paciente que iba conectado directamente hacia la vía respiratoria de los pacientes. ¿Ya? Exacto. Grave. ¿Por qué? Porque es un líquido en el cual no sabemos cuál es la proveniencia y tampoco sabemos si contiene agentes cancerígenos que en algún momento a futuro pueda llevar a algún tipo de desarrollo de enfermedades. El tema es que como una empresa responsable, lo primero que deben haber hecho es hacer la investigación, ver si es necesario corregir ese error, y para corregir ese error es necesario hacer un recall, en los cuales van a llamar a todos los dispositivos
a que se tiene que hacer algún tipo de corrección con respecto a ese defecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que la empresa, la primera acción que tomó, en vez de ver, oye, tenemos un error, analicemos el riesgo, lo primero que se tenía que haber hecho con respecto a eso es poner una alarma que diga, oye, tenemos una falla con respecto a este dispositivo, va a ser necesario hacer algo, ¿ya? Todavía no es el momento de resultados, es el momento de decir, oye, está pasando algo. Después de eso, hacer el análisis con respecto a el nivel de riesgo de que este líquido metiéndose en las vías aéreas pueda provocar un evento adverso. Desarrollar alguna enfermedad, cáncer pulmonar, etc. Y después de eso, corregir el error. Lo que se encontraron en ese momento es de que se encontraron muchos reclamos, los cuales no habían sido atendidos, con lo cual no se había hecho un análisis de riesgo necesario como para poder llegar a la parte de acción. Con lo cual, en ese momento, la empresa Philips se fue encontrada por un juez en Estados Unidos que tenía una responsabilidad legal con respecto a eso y estaba abierto a demandas. Y también de eso se encontraba cuáles las personas afectadas con respecto a eso. Se encontraron más o menos como 100, 200 casos de cáncer después de eso. Entonces, ahí también va el tema de responsabilidad en el momento de diseño, de cómo se hace la monitorización de una manera responsable para poder asegurar de que este tipo de cosas no pase. ¿Ya? Y por lo mismo, una de las cosas que ustedes siempre se van a encontrar dentro de esto es, oye, tengo una idea, ¿ya? Pero esa idea conlleva en algún momento a poder analizar todos los distintos riesgos los cuales se encuentren con respecto a la utilización dentro de un ambiente clínico. Por lo cual es necesario venir y validar de la mejor forma posible, ver cuáles son los distintos mecanismos en los cuales nosotros podemos validar correctamente de que la utilización va a hacerse de manera correcta y aprender en uso real, poder tener un sistema de post-market surveillance en el cual te diga que tienes que corregir algunas cosas como para que tus dispositivos sean más seguros a futuro. ¿Ok? Ahora, con el mismo ejemplo que les puse anteriormente, actualmente todas las agencias regulatorias se encuentran con una bandera en alto, ¿ya? En la cual dice de que con las experiencias que se han tenido con respecto a la utilización de ciertos dispositivos médicos, es necesario poder hacer un análisis de los riesgos de manera más exhaustiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero que nada es necesario entender cuáles son los distintos tipos de equipamiento médico. Como decía anteriormente, no es lo mismo un esfigmomanómetro a una máquina de resonancia magnética. Hay distintas clasificaciones dependiendo del nivel de riesgo que conlleva la utilización de ese dispositivo. Para ponerles un ejemplo, una máquina de anestesia es clase 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el tipo de máquina de la cual el paciente depende de que si en algún momento para, el paciente se muere en la sala de cirugía. ¿Ya? Un monitor de signos vitales es un dispositivo clase 2. ¿Ya? Y en clase 2 hay dos tipos de dispositivos. Uno que es más simple, en el cual es solamente poder recopilar cierto nivel de señales como para poder llevar a cierto nivel de diagnóstico. O el otro que es también la utilización para poder diagnosticar. El dispositivo mismo puede diagnosticar qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces ahí hay una utilización con respecto a inteligencia artificial, ciertos algoritmos que son validados, etc. Y después clase 3, que es el más simple, esfigmomanómetro. ¿Ya? Totalmente usuario dependiente, no tiene ningún tipo de inteligencia, en lo cual simplemente se puede llegar a utilizar. ¿Ya? Pero por lo mismo, las experiencias que tuvieron los agentes regulatorios fue necesario poder afirmar de alguna forma mejor, poder analizar de una forma mejor las distintas empresas que querían entrar al mercado, con lo cual empezaron a generar cambios. ¿Ya? Ahora, ¿qué agencias regulatorias estamos hablando? Y depende mucho del país en el cual se quieran ingresar los distintos tipos de equipamientos. Los que siempre más se hablan es con respecto a la FDA y marca CE o MDR, que se encuentra en Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los dos focos con respecto a desarrollo tecnológico y con lo cual poder tener la certificación con respecto a la generación dentro de tu propio país es lo que abre el mercado para los distintos países. Pero de la misma forma, se tiene, por ejemplo, acá en Centro y Sudamérica, tenemos el ANMAT en Argentina, ANVISA en BIMA en Brasil y Colombia. Después de eso tenemos TGA en Australia y Nueva Zelanda, en los cuales tienes también cierto nivel de necesidad regulatoria, de documentación, de validación con respecto a lo que uno está haciendo. ¿Ya? Ahora, ¿y cuáles son los primeros cambios, ¿ya? que pasaron? Primero, detectar correctamente los fallos de los dispositivos, cómo se mantiene un historial con respecto a los dispositivos en el cual puede la data decirte cómo tienes que guiar tu futuro desarrollo.
Software más complejo y dispositivos basados en AI. Actualmente nosotros nos encontramos en la época de la explosión con respecto a AI, ¿cierto? En los cuales, dependiendo de los modelos que se encuentren utilizando, va a depender mucho con respecto a la cantidad de data necesaria para poder validar lo que se está haciendo con respecto a la utilización en norma clínica, y también la demanda de mejores datos con respecto a seguridad, ¿ya? Y ahí viene también todo un tema con respecto a ciberseguridad. Actualmente vivimos en un mundo súper conectado, en los cuales obtener datos con respecto a ciertos pacientes puede llevar también a cómo uno puede actuar con respecto a esos mismos pacientes. Entonces, todo el tema de manejo de datos con respecto a los pacientes se encuentra regulado bajo distintas normas, también a través de los agentes regulatorios, como para poder asegurar de que se mantenga lo más protegido posible y también proteger a los dispositivos de interacciones externas que puedan llevar a, no sé, hacerle hacking, poder cambiar settings. Hay varios ejemplos en el mercado actualmente. Se encontraban unas máquinas de la marca Mindra hace algún tiempo atrás, marca General Electric hace algún tiempo atrás, en los cuales el puerto de conexión a Ethernet que se tenían podían hacer un exploit en los cuales podían regular el nivel de oxígeno que se tenía en la máquina de anestesia. Si ustedes pueden manejar el nivel de oxígeno, también pueden matar a un paciente. Lo pueden llevar a hipoxia, ¿ya? Se encontraban otros dispositivos también chinos en los cuales se encontraba monitorización de pacientes que se encontraban conectados a una base de datos en China, ¿ya? En los cuales estaban haciendo extracción de gran cantidad de datos para poder hacer análisis de población, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí que es necesario tener cierto nivel de resguardo, ¿ya? Pero también, ¿cuáles son las consecuencias con respecto a eso? Que para todo tipo de desarrollo es necesario poder tener más pruebas, poder hacer más testeo, tener más datos en los cuales vayan a decir de que los dispositivos se encuentran utilizados de manera correcta, ¿ya? Ahora, en Chile nosotros tenemos el Instituto de Salud Pública, ¿ya? El ISP, el cual se encuentra instituido hace ya, yo diré unos 40 años, 50 años, si no más, en los cuales hasta el día de hoy no se encuentra algún tipo de regulación con respecto a qué tipo de dispositivo médico puede ingresar acá a Chile. Hay cierto nivel de regulación con respecto a medicamentos, ¿ya? En los cuales se hace un análisis también con respecto al nivel de validación que se tiene, por ejemplo, para cuando fue el COVID, ¿ya? Para el tema de las vacunas y todo ese tipo de cosas, se hace algún tipo de análisis, pero actualmente Chile se encuentra todavía en pañales intentando desarrollar algún agente regulatorio para poder separar qué es lo que realmente se puede utilizar para el nivel de población, qué es lo que no. Con lo cual también ha habido un boom acá en Chile con respecto a distribuidores y venta de equipamiento médico, que también, o sea, uno se mete a eBay incluso si puede y pueden encontrar distintos niveles de equipamiento, ¿ya? Ahora, con respecto a los principales que decía anteriormente, en los Estados Unidos se encuentra la FDA, en el cual es un ente no solamente regulatorio para permitir la comercialización. Si uno se encuentra desarrollando equipamiento médico dentro de Estados Unidos, la FDA puede venir a hacer auditorías con respecto a cómo se encuentran desarrollando el equipamiento médico. Te pueden cerrar simplemente la empresa. Es súper fácil. Si ellos ven que tu sistema de calidad no se encuentra en el nivel que es esperado bajo los estándares que ellos tienen, pueden venir y cerrar la empresa sin ningún problema. Ahora, actualmente Estados Unidos, con la situación política actual y también los niveles de redistribución de los fondos fiscales, ¿ya? La FDA era uno de los organismos que más gastaba dinero para poder hacer la revisión, para poder hacer el ingreso al mercado de distintos tipos de equipamientos, con los cuales sus estándares para poder pasar una revisión eran súper altos. De la misma forma, quitando esos fondos, por así decirlo, esa barrera se ve afectada, porque se mantienen los niveles de calidad, pero hay menos gente, con lo cual ha generado un gap con respecto a innovación versus qué es lo que se encuentra en utilización dentro de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, hace poco cambiaron de la manera en que estaban haciendo el tema de la revisión de los Quality Management Systems, de una manera de poder utilizar los mismos dispositivos que se encontraban en Europa, pero eso está recién ingresando dentro de este año. Se va a ver dentro de los próximos 5 o 6 años cómo va con respecto a eso. Ahora, en Europa, el gran cambio fue en el 2020, en el cual ingresaron el nuevo sistema de reglamentación de productos sanitarios, MDR. ¿Cuál fue el problema? En Europa, anteriormente, si es que alguna empresa fabricaba equipamiento médico en Europa, podía comercializarlo en Europa. Inmediatamente ganaban
permiso de comercialización. ¿Cuál fue el problema? Hubieron muchos pacientes en Italia en los cuales empezaron a hacerse aumento mamario, en los cuales las prótesis no se encontraban validadas correctamente y empezaron a generar cáncer. Después de que se hizo una demanda global con respecto a eso, ¿ya?, fue cuando Europa dijo, ¿saben qué? Vamos a tener que cambiar la manera en que nosotros estamos permitiendo la venta de equipamiento o distintas cosas dentro de... y generaron este nuevo sistema que se llama MDR. Ahora, esto fue un gran choque para las empresas que se encontraban desarrollando en Europa. Conozco por lo menos 7 u 8 distintas empresas en Europa en los cuales, porque no tienen el nivel de validación necesaria, van a quebrar dentro de los próximos años. ¿Y por qué? Porque en el momento en que empezó la implementación con respecto a MDR, la manera en que uno hace la validación cambió también. Anteriormente uno lo que necesitaba para poder ingresar a un hospital, para poder hacer la validación, era un contrato con un handshake, con un médico que iba a ser el lead. Actualmente ya no es así, tiene que pasar por un comité de ética, primero a nivel de reglamentación regulatoria y después de eso al comité de ética del hospital, con los cuales para poder hacer cualquier tipo de experimentación, uno, conlleva mayor cantidad de costos y segundo, conlleva también mucho tiempo, aproximadamente, para poder generar un contrato. Estamos haciendo uno con la Universidad de Erasmus en Holanda, nos ha llevado 1 año y medio en simplemente llegar al punto en el cual se puede hacer la presentación a los comités de ética. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con estos dos distintos organismos reguladores? Es que al subir la barrera de entrada, el nivel de innovación está llegando a un punto en el cual se está estancando. ¿Por qué? Porque para poder hacer innovación uno necesita, por supuesto, tener la cantidad de datos necesarios, pero de otra forma las empresas van a intentar tomar, ¿qué es lo que es más seguro, por así decirlo? Tomar otros dispositivos que se encuentren parecidos en el mercado, porque con lo cual pueden compararlos con respecto a ellos, al mismo perfil de riesgo. ¿Ya? Lo mismo está afectando actualmente con respecto al desarrollo de, por ejemplo, sistemas diagnósticos basados en AI. ¿Ya? Hay muchas empresas que actualmente se encuentran en la parte de desarrollo y en la parte de investigación. ¿Cuándo van a llegar al punto de comercialización? Va a demorar mucho más tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los desafíos para los ingenieros biomédicos? Dentro de todo el proceso de innovación y desarrollo, les tengo que decir de que en la empresa donde yo trabajo son 330 personas, 180 de ellos son ingenieros biomédicos, en los cuales se encuentran en distintos focos para las distintas partes del ciclo. Tenemos ingenieros biomédicos para la parte de Product Management, que es la parte para idea concepto. Tenemos ingenieros biomédicos en la parte de ingeniería clínica y en la parte de ingeniería mecánica y en la parte de ingeniería eléctrica para la parte de desarrollo prototipo. Toda la parte de validación es llevada por ingenieros biomédicos. También enfermeros clínicos que tenemos contratados a través del sistema. Los únicos que ya salen con respecto a eso es el tema regulatorio, porque es un tema más de abogados, por así decirlo. Pero por lo mismo, es necesario poder, primero, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer con respecto a su carrera, ¿ya? Si en algún momento llegaran a ir con la idea, oye, quiero desarrollar equipamiento, quiero que en algún momento poder postular a alguna empresa que va en ese, primero que nada, siempre, ¿cómo vamos a estar centrados en la seguridad? Y perdón si esto no tiene la ñ, pero el teclado no tiene ñ. Me acabo de dar cuenta, ¿verdad? Después de eso es demostrar que funciona. ¿Cómo yo voy a tener la seguridad de decir de lo que acabo de crear va a cumplir con todas las expectativas que estoy poniendo de frente? Segundo, la complejidad del software y la IA. O sea, como decíamos recién, o sea, tenemos distintos tipos de barreras. No es solamente el dispositivo por dispositivo. Tienen también la barrera con respecto a ciberseguridad. Actualmente ciberseguridad está reclamando de que uno tenga un software bill of material, que es poder llevar todos los distintos puntos del software que se están teniendo como librerías, poder hacer parches, poder asegurar la información de una manera de salida. Y la otra parte con respecto a la guía es cómo la se está utilizando de una manera en que realmente llega a los resultados que nosotros estamos queriendo. Pero todo esto va a llevar a cómo vamos a balancear correctamente en el tema de desarrollo con respecto al tiempo de mercado y los costos que se tienen con respecto al desarrollo de equipamiento médico. ¿Ya? Con lo cual en algún momento también se va a traducir equipamiento médico más caro, desgraciadamente. ¿Ya? Ahora,
en ese mismo sistema. Lo primero que se tiene que hacer es siempre tener en cuenta cuáles son los distintos tipos de regulaciones. Si ustedes están ideando, por ejemplo, oye, queremos estar utilizando algún tipo de sistema que se tenga saturación y electrocardiografía, se tienen 3 tipos de estándares distintos para poder hacer eso. Se tiene el 60601-1-61, que es para saturación. Después de ese se tiene EC57, que es para electrocardiografía, junto con EC27. Entonces, se tienen que tener todas esas perspectivas con respecto a lo que se quiere hacer, porque si no, todo va a terminar en un prototipo que nunca va a poder ser comercializado. ¿Ya? O sea, desde el minuto 1 se tiene que tener conocimiento con respecto a ese tipo de cosas, de una manera que cuando vayan al tema de diseño, implementación de ese prototipo, vaya con seguridad a que va a poder pasar esas distintas partes. ¿Ya? Comprender los conceptos básicos de calidad y riesgo. Actualmente todas las empresas de equipamiento médico tienen ingenieros de riesgos en los distintos puntos para poder asegurar desde el punto de diseño hasta la salida se tenga esto en consideración y poder comunicarse claramente con los médicos y los reguladores. Esto no es solamente para poder pasar los distintos agentes regulatorios, pero también para poder tener nuevas ideas de cómo poder llevar a temas de innovación. ¿Sí? Así que, como punto, yo sé que acá en Chile el tema de desarrollo, de implementación o construcción de equipamiento médico no se encuentra en su momento más álgido. Conozco creo que 3 empresas en las cuales se encuentran haciendo ese tipo de cosas acá en Chile, pero la expectativa es de que en algún momento también haya un desarrollo con respecto a esto a nivel nacional y con ello también poder tener introducción al mercado laboral de ingenieros biomédicos que también puedan llevar a esto, a que puedan no solamente construir los dispositivos, pero también conllevar el tema del conocimiento que entregue la confianza necesaria para poder ingresar al mercado. ¿Okay? Así que, muchas gracias y dejo abierto la pregunta.